pero los expedientes van a seguir, Carmen, porque el Ministerio Público se mantiene investigando. Los expedientes toman tiempo porque la gente cree que es labor fácil. El Ministerio Público trabaja, esa gente de la PEPCA trabajan duro. Ahí el equipo que le dedica muchas horas, ese es un departamento sacrificado, me consta, y los casos de corrupción no son casos fáciles, porque a diferencia del caso anecdótico, fáctico, donde tú tienes una persona que le da una puñalada a otro, o un sicariato y ese tipo de cosas, esos son casos relativamente más simples. Los casos donde hay corrupción ya tienen todo un tramado financiero, triangulaciones, una serie de tratativas que tiene que rastrear, tienes que cotejar más cosas. No es una investigación tan simple. De todos modos, yo entiendo que van a venir nuevos casos, y esos casos no hay duda de que el gobierno lo va a redituar políticamente, porque cada vez que cae un escándalo, ese escándalo daña al partido que afecte. De eso no hay duda, y yo creo que ya a 2 años y medio de gobierno se queda claro que las investigaciones o los sometimientos políticamente tienen un impacto que obviamente va a ir en contra del que resulta sometido. De manera que eso yo, sin esas filtraciones que se están dando, sabía que eso iba a venir, porque las investigaciones no van a parar, eso va a seguir. Yo lo que he dicho es sencillamente que se investigue y que el Ministerio Público y los jueces dejen de estarse alando las greñas públicamente, porque eso no favorece la legalidad ni la institucionalidad del país. Y el Ministerio Público hace su trabajo y los jueces que hagan el suyo. Pero ese dime y direte y el de Defensoría Pública entonces en el medio repartiendo la canasta, a mí no me parece que contribuye absolutamente en nada a la fortaleza del país, muy deteriorada, por cierto, porque este es un país donde la institucionalidad y la legalidad andan muy lejos. Esos son ideales con los que todavía se sueñan, y parece que el mundo en ese sentido, Carmen, andan igual. Mira, anoche yo leía que la Cámara de Representantes en Estados Unidos reveló parte de los secretos del expresidente Donald Trump con sus temas impositivos. En el año 2020, Trump no pagó impuestos, Carmen. Y en los 3 primeros años de su gobierno pagó $1.1 millones. Eso es sencillamente ridículo para una persona multimillonario como lo era el presidente Trump. Pero lo más alarmante no es que pagara tampoco o no pagara. Lo más alarmante es que, de acuerdo con la ley norteamericana, cuando tú tienes un presidente en funciones, lo tienes que auditar en los 2 primeros años de su gestión. A él nunca lo fiscalizaron en los 2 primeros años. Entonces, uno se da cuenta cómo la legalidad y la institucionalidad son bastante laxas, que no hay tanta fortaleza como uno cree. Por eso siempre yo, al difunto Galeano, aparte de que me gustaban algunas cosas de él, siempre lo recuerdo. La ley solo muerde, es una serpiente que solo muerde a los que no tienen zapatos. Y se ve allá, se ve aquí y se ve en todas partes, porque uno se da cuenta el doble estándar. Yo te critico las repatriaciones tuyas, pero continúo con las mías. Y todo es así. O sea, siempre el grande sí puede, el pequeño y el mediano no puede. Lo que en ti está legitimado, en el otro es un robo vulgar. Y uno ve todo eso, y por eso, a medida que uno madura, se le hace a uno más difícil comprar las poses, las manipulaciones y ciertas actitudes que no me parecen del todo ponderadas. Yo veo una persona que mata a alguien, inmediatamente trato de explicarme. Lo primero es, antes de condenarlo, ¿qué lo habrá motivado a eso? Independientemente que aborrezca el crimen que haya cometido, pero trato siempre de estar en la media, buscando de lado y lado qué pasó, porque sé que lamentablemente las cosas no son ni blanco ni negro. En cuanto a las elecciones al 2024, aunque estamos lejos, si yo tuviese que apostar hoy,
no me cabe la menor duda que una unión PLD-Leonel Fernández sería un triunfo absoluto. Y no un triunfo cualquiera, mucho a poco. ¿Por qué digo eso? Porque el gobierno, la gestión del gobierno en los últimos meses, creo que se ha erosionado sustancialmente. Creo que se ha empezado a ver las ineficiencias y oigo en la gente muchas quejas. Mira, en el almuerzo de Navidad, que fue 7, 10 de diciembre, no recuerdo, a principio de mes de mi oficina, la persona que hace la labor de mensajería, yo lo tenía al lado y yo le pregunté, dígame una cosa, ¿quién usted cree que va a ganar en el 2024? Y me dijo, preocúpese que pierde el PRM. Digo, pero ¿por qué tú dices eso? El presidente tiene buena popularidad. Mire, yo fui al colmado hace 2 días a comprar 2 papas para mi niña. Él tiene una niña pequeña que le hacen puré y que yo cuánto. Y las 2 papas me costaron tanto. Nadie va a votar por él. Y así está el barrio entero prendido en candela. Entonces, hay problemas, muchas quejas con el tema de la inflación, con el tema energético, el tránsito, la inseguridad. Y uno tiene que oír a la masa, porque la masa es la que decide. Los presidentes no lo elegimos ni tú ni yo, nosotros somos 3 gatos en una sociedad muy pobre. Además de que yo creo que han empezado a verse las falencias, las carencias, y se agota mucho el discurso. La gente al final necesita realidades que tú les resuelvas. ¿Cuál es la gran ventaja de Abinader a 2024? Que la oposición está dividida. Si él la mantiene dividida con inteligencia, él creo que puede lograr reelegirse, a menos que durante el 2023 el gobierno sea un total fracaso. Pero si hace una gestión más o menos razonablemente aceptable y mantiene a la oposición dividida, yo no creo que puedan derrotarlo, porque también ser gobierno da ventajas, da recursos, te mantiene continuamente en la palestra, te ofrece tus obras son tu aval, te promocionas, aún cumpliendo tu rol de primer mandatario, te promocionas, una escuela que entregas, un hospital, una carretera, aunque él da mucho Picasso, inaugura pocas, pero todas las cosas que pueda que logre hacer lo van a promocionar. Obviamente, 4 años más del PRM, más allá del 2024, con una exigencia y un escrutinio como el que se someten los gobiernos en esta época de redes sociales, a pesar de que este es un gobierno que tiene muy buena prensa, sin embargo, van a ser sumamente difíciles. Pero si se produce algún tipo de coalición, algún tipo de unión, yo creo que la va a tener difícil el gobierno. Leonel Fernández tiene grandes obstáculos. Leonel Fernández, para mí, no se ha dado cuenta que ese séquito que lo acompaña es un séquito muy cuestionable, que mucha gente cuestiona. Y él sigue con el séquito intocable. Hay mucha gente que le tiene reservas a Leonel, reservas en cuanto a sus gestiones con el tema corrupción y reservas por personajes que se mantienen como voces importantes dentro de su séquito. Y eso creo yo que lo lastra. Además de que él ya no se ve la figura fresca. Leonel cuando habla, tú no ves el joven nuevo que uno ve en el 96, ni el presidente que podía exhibir algunos logros. Tú lo ves un poco fatigado, la imagen ya no es tan novedosa. Y además se ha manejado en muchos temas controversiales con un silencio cómplice que la gente se lo imputa. Yo en muchos eventos y conversaciones oigo a gente que les indica ese tipo de cosas y dicen que no votarían por él. O sea que vamos a estar claros que la tasa de rechazo de Leonel tiene su importancia. Y Leonel ha jugado a ser una especie de Balaguer versión corregida y ampliada siglo XXI. A eso es lo que ha jugado. Y ha mantenido posiciones también que uno no esperaba de Leonel. Por ejemplo, Leonel fue antiaborto solamente para capitalizar apoyo de sectores conservadores. Leonel se agenció toda esa rancia derecha que era balaguerista, se la agenció y la trajo
al principio por conveniencia y luego se ha mantenido como la persona que unifica el centro, unifica la ultra y algunos liberales que están ahí bien cerca del centro también. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser lastres para él. Yo no creo, personalmente, no lo veo así en diciembre del 2022, pero estas son cosas que hay que irla viendo con el paso del tiempo. A mí no me parece que Leonel Fernández solo tiene un partido para ganar. O sea, la Fuerza del Pueblo ha crecido, yo diría que rápidamente, pero Leonel Fernández no tiene solo con qué sacar un 50+1. 50+1 no va a sacar aquí nadie, ni siquiera el presidente. Entonces las alianzas se van a necesitar. Yo creo que la llave que cierra, paradójicamente, la tiene Danilo Medina. Paradójicamente. Si Danilo Medina decidiera pasarle la factura a Leonel por el hecho de que dividió el partido, los llevó a la derrota y le ocasionó todos los acontecimientos desagradables que se sabe que han ocurrido, posiblemente Leonel no va a poder llegar. El problema, si él decide echar eso a un lado y jugar a política fría y apoyar a Leonel de una manera inteligente que no sea totalmente abierta, entonces Leonel podría ser el presidente, pero cómo se va a hacer es difícil, porque por ejemplo, yo no veo cómo Danilo Medina fuerza a un PLDista a votar necesariamente por Abinader y el PRM, porque creo que hay diferencias medulares importantes entre un PLDista típico y un PRMista. Sin embargo, el mero hecho de la división le permitiría de mantener la división o de que no apoyen a Leonel, mantendría las posibilidades de que el presidente Abinader se reelija. Entonces esas son variables que hay que jugar con ellas, los escenarios van a cambiar mucho, todavía falta mucho tramo a mayo del 2024, estamos hablando de un año y más o menos 5 o 6 meses, y eso hay que volverlo a reexaminar, pero en este momento yo veo el panorama de esa manera. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.